Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Supergirl número 11, con guión y arte de Sophie Campbell. Aquí está la lista de reproducción del evento, El reinado de los Superboys. Espero que les guste. La historia comienza con Supergirl, explicando la situación en la que se encuentra. El torneo Omega ha concluido y Superman ha desaparecido, lo que se vio en DC Keio, número 5. Confiesa sentirse dividida en 100 direcciones distintas a la vez. Una parte de ella quiere salir a destruirlo todo para encontrar a su primo, pero sabe que todavía no puede hacerlo. Se impone a sí misma una prioridad. No dejará que Kandor espere más. Tiene que ayudar a esa ciudad, porque eso es lo que Superman haría. Lleva puesto el anillo amarillo de Norcan, igual que Superman solía hacerlo. Ese anillo está cargado con luz solar, y sin él son completamente impotentes dentro de la ciudad. Con determinación, se decide a partir. No le fallará a Kandor. Nos movemos a Kandor, a la torre de Son, donde Lesla Lar detecta su llegada. Ella ha visto el destello del túnel de microondas en el cielo. Junto a ella, Black Flame sonríe. No puede esperar para conocerla. Como comentario, sí, como yo, no han estado siguiendo Supergirl y están aquí por el evento del reinado de los Superboys. Les cuento que Lesla Lar es una kandoriana que ha sido tanto enemiga como amiga de Supergirl. Zora Villar, Black Flame, es una criminal de Kandor. Además, como los kandorianos vienen de Krypton, poseen los mismos poderes que Superman cuando están bajo el efecto de un sol amarillo. Una vez en Kandor, Supergirl se dice a sí misma que esta misión es su responsabilidad. Hay otras personas buscando a Superman, y ella llegará hasta él cuando pueda. Por ahora, solo puede esperar que su primo esté bien. Su primera prioridad es encontrar a Lesla. La magnitud del desastre la golpea de inmediato. La ciudad está en un estado mucho peor de lo que había imaginado. Se pregunta qué pudo haber ocurrido allí. La devastación le recuerda a cuando Ciudad Argo fue arrasada por una lluvia de meteoritos. Además, no comprende de dónde han salido esos monstruos. En ese momento, alguien en la superficie la detecta. Supergirl se da la vuelta y le pide que espere. Que está ahí para ayudar. Rápidamente, se lanza al rescate. Los ciudadanos reaccionan aliviados. Uno de ellos propone que todos salgan de allí de inmediato y regresen a la base, pero una criatura azul les corta el paso con una sola advertencia. Todavía no. Supergirl confronta directamente a la criatura, exigiéndole que revele su identidad y que explique por qué está aterrorizando a esa gente. La criatura responde que solo cumple órdenes. Supergirl presiona preguntando de quién son esas órdenes. La criatura azul se lanza a atacarla, mientras le revela el nombre: Black Flame, la llama negra. Supergirl le dice que puede cortarla cuanto quiera, pero que eso no logrará nada, y le propone que simplemente hablen. La criatura responde con una negativa rotunda. Supergirl se lanza sobre ella, apartándola del lugar. La criatura le dice a Rust, su compañero, que la ayude. Este inmediatamente la ataca. Supergirl reacciona ante eso con atención. Acaba de escuchar dos nombres. Información útil. Durante el combate, Supergirl nota algo peculiar en la textura de la piel de las criaturas. La sustancia que la compone le resulta familiar y le recuerda a Lesla y su supersustancia. Solo espera que no esté involucrada. Los monstruos finalmente se retiran, no sin antes advertirle que Black Flame la hará pagar por eso. Supergirl se pregunta quién es ella. Una vez a salvo, Supergirl se acerca a una joven y le pregunta si está herida y cuál es su nombre. La joven se identifica como Rayla. Dice que cree estar bien y le explica que solo salió a buscar comida. Supergirl le pide que le explique qué está ocurriendo en ese lugar, porque necesita saber con exactitud contra qué se enfrenta, además de la criatura llamada Rust, y la otra, que parece estar hecha con hojas de afeitar. Rayla le revela que esa criatura se llama Kat, y que ambas forman parte de los exploradores de la supersustancia científica de Lesla Lar. Supergirl reacciona con preocupación. Esperaba que no fuera ese el caso. Señala que Kat también mencionó el nombre de Black Flame. Rayla confirma que ella es quien está al mando. Desde que Rust comenzó a apoderarse de la ciudad, el Consejo Científico se ocultó y no les ha dicho absolutamente nada. Supergirl cree tener una idea de lo que está sucediendo. Agradece a Rayla su ayuda y le pregunta si tiene algún lugar donde estar relativamente a salvo. Rayla le cuenta que un grupo de personas está refugiado, que por ahora están seguros, pero que necesitan comida y agua. Supergirl les dice que verá qué puede hacer y les pide que se queden donde están.
Rayla le da las gracias a Supergirl, mientras ésta se marcha, pensando: la anomalía genética que el Consejo Científico me mencionó. Una mutación que hace que las generaciones más jóvenes de kandorianos se encojan y eventualmente mueran si salen de la botella por demasiado tiempo. Eso tiene que ser parte de todo esto. Como comentario, esto se vio en el número 9 de esta serie. Supergirl se pregunta si todo lo que está sucediendo es un acto de venganza de Lesla, o si acaso está obsesionada con Black Flame de la misma manera en que lo estuvo con ella. Pronto confirma lo que Rayla le dijo. El Consejo realmente se ocultó y convirtió su propio edificio en un búnker. Promete que regresará más tarde y sacará al Consejo a la fuerza si hace falta. Abrirá su fortaleza como si fuera una lata de refresco. Ellos son los líderes. De pronto, escucha una voz que la llama mentalmente. Es Lesla, quien le dice que sabe que está ahí y que puede escucharla. Agrega que la necesita y le indica que puede encontrarla en la torre de Son. Supergirl acepta el desafío, aunque espera que haya mucho más detrás de esa historia. Reconoce que quiere verlo mejor en Lesla. Sin embargo, también se da cuenta de que esa actitud probablemente no es el enfoque más pragmático. Reconoce que era muy difícil de manejar cuando vivía con ella en Midvale, que se ponía muy intensa, pero admite que no había comprendido realmente cuánto la extrañaba. Al encontrarse frente a ella, Supergirl la saluda con cautela. Lesla responde pronunciando su nombre, pero luego la abraza con fuerza, mientras le confiesa que la extrañó. Supergirl, sorprendida primero, conmovida después, le responde que ella también la extrañó. Luego le dice que odia tener que ir directo al grano, pero le pide que le cuente qué está pasando, porque hay gente sufriendo ahí afuera. Le revela que sabe que ella tiene participación en los eventos, pero le ruega que le diga que la situación no es tan grave como teme. Lesla se disculpa y agrega que tuvo que hacerlo. Supergirl rechaza esa respuesta. Le dice que sabe que está enojada, pero que todo lo que está ocurriendo no es propio de ella. Le pide que le explique el motivo para poder arreglarlo. Mientras tanto, en sus pensamientos, Supergirl nota que Lesla le está ocultando algo más y que parece asustada, aunque no comprende de qué. Supergirl le pregunta si todo tiene que ver con la anomalía genética y si esa es la razón por la que el Consejo de Ciencias se está escondiendo de todos. Lesla confirma que sí, pero aclara que no se trata solo de ella. Supergirl menciona el nombre de Black Flame, preguntándole quién es, pero otra voz la interrumpe para decirle que, efectivamente, ella es la Black Flame, la llama negra. Lesla la presenta como su prima, Zora Villar. Black Flame se dirige a Supergirl con entusiasmo, diciéndole que es un placer conocerla y que ha escuchado todo sobre ella de parte de Lesla. Pero inmediatamente añade que la ha dejado algo decepcionada. Supergirl le dice que ya es suficiente y le pregunta si es ella quien toma las decisiones. Black Flame la corrige de inmediato. Le aclara que ella y Lesla son socias y que Lesla está completamente comprometida con lo que están haciendo. Agrega que, si quiere señalar culpables, dirija esa acusación al Consejo de Ciencias y también a ella misma. Supergirl responde que hizo todo lo que pudo por Lesla, pero Black Flame la interrumpe. Dice que no entiende por qué su prima está tan obsesionada con Supergirl, pero que la idolatraba. Lesla interviene para decir que no está obsesionada, pero Black Flame la calla de golpe y continúa. Dice que Lesla la adoraba, pero que ella la destruyó por completo. A pesar de eso, sabía que aparecería si hacían suficiente ruido. Mientras sostiene su mano, Supergirl declara que ya ha escuchado suficiente y le dice a Lesla que se irán, que la sacará de allí. Lesla, en respuesta, le dice que lo siente mucho, mientras le quita el anillo del dedo. Supergirl, sorprendida, le pregunta qué está haciendo, pero un golpe la interrumpe. Es Black Flame, quien le ha metido un puñetazo en la cara. Supergirl, sangrando, le pide a Lesla que no haga lo que está haciendo, pero Black Flame le pide que observe lo que ha estado muriéndose por mostrarle. En medio de la pelea, Supergirl le advierte a Lesla que Black Flame la está manipulando. Black Flame responde que quiere que Lesla comprenda que no necesita a Supergirl y que admirar a alguien, a cualquier persona, no tiene ningún sentido. Supergirl replica que eso es lo más estúpido que ha escuchado en su vida y que aspirar a ser mejor jamás carece de sentido. Black Flame le pregunta si está sugiriendo que ella es mejor que Lesla. Supergirl lo niega de inmediato y la acusa de estar tergiversando sus palabras. Los golpes continúan entre ambas. Black Flame concluye diciéndole a Lesla que ella solo necesitaba mirarse a sí misma,
que no necesita a Supergirl y que nunca lo hizo. Y, diciendo esto, patea a Supergirl en la cara. Luego, viéndola en el suelo, declara con desprecio que ni siquiera necesita poderes para vencerla. Supergirl le responde que tampoco necesita poderes para derrotarla. Black Flame le pregunta, ¿qué es ella sin sus superpoderes? En medio del enfrentamiento, Supergirl le ofrece ayuda. Asegura que pueden corregir la anomalía genética y encontrar la manera de dejarla salir de Kandor. Black Flame responde que precisamente eso fue lo que desató todo, y que Lesla le contó sobre ese asunto. Supergirl le pregunta si, al no poder salir de Kandor, planea destruirlo. Pero Black Flame se excusa indicando que el Consejo Científico sabía que no solo los bebés, sino cada ser vivo nacido en ese lugar, tenía esa mutación, pero que nunca hizo nada al respecto. Supergirl responde que sabe la razón, pero Black Flame la interrumpe, mientras le hace una llave con las piernas, y le dice que la razón es que el Consejo quiere mantenerlas atrapadas allí para siempre. Solo les importa preservar la cultura kandoriana. El mundo exterior, incluso otros kryptonianos como Supergirl y Superman, simplemente la diluiría. Supergirl consigue zafarse y lanza una pregunta furiosa. Quiere saber si todo esto tiene que ver con que el Consejo le ocultó la mutación a todos, o si en realidad se trata de Lesla. Le exige que se decida, mientras le devuelve la patada en la cara. Luego, con los ojos llenos de rabia, le estrella la cabeza contra el suelo, mientras se burla del nombre que escogió, ya que hay demasiados nombres con temática de fuego como para recordarlos. Black Flame la felicita por la broma. Luego, mientras saca una daga de una de sus botas, le dice que ella le dijo que tomara una decisión, pero está equivocada. Si aprecias lo que hacemos en Ryuse Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Lucifer Morningstar LB3YH. De improviso, la apuñala en el tobillo y luego la golpea en el rostro, para finalmente clavarle el puñal en el abdomen, mientras le dice que no tiene que decidir nada. Mientras ve a Supergirl sangrando por todas partes, le confiesa que le sorprende verla todavía en pie, y le pregunta si quiere más. Supergirl responde con otro puñetazo en el rostro. Black Flame se alegra de ver que aún conserva algo de fuerza. Continúa burlándose de ella, señalando que no está acostumbrada a pelear sin su superfuerza, y que el agotamiento que muestra en su rostro es evidente, y le aclara que no la golpeó con tanta intensidad. Supergirl le exige que se calle, pero Black Flame continúa. Exigirle a alguien que tome una decisión es una demanda inútil cuando hay demasiadas cosas que están mal, que son estúpidas y terribles en el mundo, y pregunta por qué no puede odiarlas a todas. Mientras dice eso, vuelve a clavarle el puñal en el abdomen. Luego se lo quita, mientras señala que el Consejo puede huir y esconderse si así lo desea, comparándolos con ratas que corren a refugiarse en sus agujeros. Finalmente expone su plan. O el Consejo se queda sin suministros y muere de hambre, o bien serán eliminados en el instante en que intenten salir. Cualquiera de las dos opciones le resulta válida. Supergirl, tendida en el suelo, le suplica a Lesla que no permita que esto suceda. Sin embargo, Black Flame continúa. A partir de ahí, serán ellos, los jóvenes, quienes tomen el control de la situación. Mientras la arrastra, le revela que con la inteligencia de Lesla resolverán el problema de sus genes arruinados en poco tiempo. Una vez logrado eso, abandonarán para siempre esa ciudad aburrida y estúpida. Finalmente, la sujeta por las ropas en el filo del precipicio. Lesla intenta detenerla, pero Black Flame la manda a callar, mientras le dice: Ya va a estar bien. Después de todo, Supergirl puede volar. Black Flame suelta a Supergirl desde lo alto, y la vemos precipitándose hacia los niveles inferiores, mientras la ciudad devastada se extiende en el horizonte, envuelta en humo y ruinas. Mientras su cuerpo desciende a gran velocidad, alguien se percata de su caída. Es Boy Thunder, pero no es el único que está al pendiente. Alguien intenta comunicarse con ella. Es Lena Luthor quien, al no recibir respuesta, le dice a Superboy que algo está mal, que algo le ha ocurrido a Supergirl. Como comentario, Lena Luthor es la hija que Lex entregó a Brainiac 13 a cambio de tecnología del futuro. Con-El, o Connor Kent, es un clon genético de Superman y Lex. Y Boy Thunder es David Sikela, quien llegó a la Tierra escapando de la destrucción de su universo. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número.
Este número quizá no tendrá una historia revolucionaria o una trama que te haga explotar el cerebro, pero siento que tuvo algo que esta serie necesitaba a gritos: ver a Kara pelear de verdad, sufrir de verdad y aguantar una situación totalmente al límite. O sea, aquí no hay espectáculo por tenerlo, aquí hay una pelea seca, brutal, con sangre a borbotones, entre dos kryptonianas sin poderes, y eso le da un peso bien distinto. Y siento que Kara se defiende bastante bien, sobre todo considerando que enfrente no tiene a cualquiera, sino a una criminal que claramente sabe pelear y que va con todo. También me gustó que retomaran lo complicado que es su relación con Lesla, porque no es solo amiga o enemiga y ya. Lesla se pasó gran parte de la serie intentando ser Supergirl, intentando ocupar ese lugar, y por eso todo entre ellas se siente raro, pesado, medio triste incluso. Lesla no es malvada, está rota, confundida, vulnerable, y justo por eso Black Flame logra meterse tan fácilmente en su cabeza. Entonces el conflicto no pega solo por la amenaza física, sino porque Kara, claramente, todavía quiere salvarla. Y aún con todo eso, siento que lo más interesante está en el final. La caída, literal, de Kara ya funciona por sí sola, pero cuando aparecen Boy Thunder, Lena Luthor y Superboy, ahí es donde las cosas se ponen más interesantes. Sobre todo por Con-El, porque sí, esto es parte del evento del reinado de los Superboys. Ya vimos a Superboy Prime, y ahora la cosa se empieza a conectar más claro con lo que viene, porque todavía faltan piezas muy importantes, incluidos Clark Kent cuando era joven, y Jon Kent, que además viene con sorpresa en Superman Unlimited número 11. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dime en los comentarios, y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.